Ha sido de verdad un privilegio el haber podido ir allí a Irak y compartir la Navidad con nuestros hermanos cristianos que están siendo perseguidos, que han perdido todo por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Yo creo que por primera vez de verdad he experimentado con tanta fuerza y sentido lo que dice el Evangelio de que Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Pues eso está ocurriendo hoy, actualmente, en Irak. De eso he sido yo testigo. Miles y miles de cristianos, hasta 120.000, han huido de sus casas en mitad de la noche con lo puesto, dejando todo atrás, perseguidos por estos terroristas, y ellos podrían haber dicho, vale, no, yo soy musulmán, y ya con eso pues hoy tendrían una vida normal como la que tenían, y sin embargo han preferido seguir a Jesucristo, no renunciar de su fe y perderlo todo. La Navidad que han vivido los cristianos de Irak pues ha sido agridulce, ¿no? Por un lado los llantos, la tristeza de todo lo vivido, de todo lo pasado, de haber tenido que abandonar sus casas, de haber tenido que dejarlo todo. También incluso que muchos de ellos han perdido a sus familiares por el camino, ¿no? Y esto mezclado pues con la alegría de que es Navidad, de que Dios ha nacido, de que Dios se ha hecho hombre y ahora está entre nosotros, ¿no? Entonces, pues una Navidad difícil, por un lado, muy difícil, pero por otro lado a la vez he visto cómo vivían, con qué alegría vivían el momento de la Navidad, la Nochebuena, la Misa del Gallo, el día de Navidad, con qué profundidad ellos rezan, con qué silencio, ¿no? Con qué sentido viven este momento, porque estas personas son imagen viva de la Sagrada Familia de Nazaret, que también en su momento tuvo que huir exiliada a Egipto. Pues estas personas han tenido que huir perseguidas por los terroristas por seguir a Jesucristo, ¿no? Y ellos nos decían cómo habían perdido todo menos la fe, y ellos celebraban la Navidad con todo el sentido. En cada centro de refugiados, por ejemplo, en la entrada lo primero que te encontrabas era un portal de Belén. Y bueno, pues también me llamaba mucho la atención que en cada situación, en cada momento, ellos tienen muy presente a Dios. Las condiciones de vida de estos refugiados pues son muy difíciles, muy complicadas. Ellos están ahora mismo sobreviviendo, no tienen un futuro, no tienen un mañana. De momento han llegado a esta zona de Irak, de momento segura, al Kurdistán iraquí. Están en distintas ciudades repartidos, pero principalmente ellos pues han huido, los cristianos, pues donde había cristianos, ¿no? Y nosotros hemos estado en la capital del Kurdistán iraquí, en Erbil, y en concreto en el barrio cristiano de Erbil, que se llama Ankagua, que está a las afueras, ¿no? En un barrio donde normalmente viven unas 30.000 personas, actualmente hay 70.000 refugiados. Quiere decir que hay más del doble de refugiados que de habitantes autóctonos, ¿no? De este barrio. Entonces, cuando llegaron a este barrio, pues la Iglesia trató de acogerles en la medida de sus posibilidades y de paliar sus sufrimientos, pues no sé, como podían, ¿no? Con los medios que tenían. Las primeras semanas, cuando llegaron los refugiados, pues han estado incluso viviendo dentro de los mismos templos, de las mismas iglesias de Ankagua, de Erbil. Recuerdo que nos contaban en la catedral de Erbil, que es una iglesia
tampoco es muy grande, donde pues, a lo mejor caben 600, 700 personas, ahí han estado acogidas durante varias semanas 2.000 personas, con apenas 2 cuartos de baño, y la gente viviendo, durmiendo en los bancos de la iglesia, debajo del mismo sagrario, ¿no? Pues unas condiciones muy complicadas. Ahora la situación poco a poco pues, ha mejorado porque les han trasladado a otros sitios donde están mejor atendidos, pues, polideportivos, colegios, incluso edificios en construcción, bloques de hormigón, pero nada, sin puertas, sin ventanas, donde allí pues, han podido meter casetas prefabricadas o tiendas de campaña y donde allí pues, reciben periódicamente alimentos, ropa de abrigo, mantas, colchones, bienes de primera necesidad, pero como digo, es todavía una situación de emergencia y de total incertidumbre, de no saber lo que va a pasar con ellos, porque estas personas pues, no tienen trabajo, los niños están sin escolarizar, no van al colegio todavía porque no hay colegios para tantos. Actualmente lo que están viviendo allí es que ha irrumpido un grupo terrorista islámico autodenominado Estado Islámico, pero cuidado porque ni son un Estado ni son islámicos, son terroristas que quieren imponer sus ideas, su forma de ver el Islam, y entonces han entrado en Irak con las armas y han invadido una zona de Irak, sobre todo en el norte y el este del país. En concreto la ciudad de Mosul, que era la segunda ciudad más grande de Irak, con 2 millones de personas, y los pueblos de alrededor, de lo que se conoce como la llanura del Nínive, donde había pueblos históricamente cristianos, donde vivían, la mayor parte de la población era cristiana, pues han invadido estos pueblos usando las armas, usando la guerra, la violencia, y han dicho a las personas que no eran musulmanas, a los cristianos y miembros de otras minorías religiosas: convertíos o morid. Hemos podido vivir, escuchar y ver multitud de testimonios de estos refugiados, de lo que han vivido, de lo que han sufrido y de la fuerza de su fe. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el testimonio de la familia Yadar, de los Yadar. Ellos eran de Caracos, que es el pueblo cristiano de Irak más grande, tenía unos 50.000 habitantes. Cuando llegaron los terroristas a su pueblo, empezaron a bombardear el pueblo en mitad de la noche. Los Yadar enviaron a los 4 hijos mayores con familiares para que huyeran de allí, ¿no? Sin embargo, los padres se quedaron en su casa con la hija pequeña, Cristina, de solo 3 añitos, porque no querían perder su casa. Cuando entraron los terroristas, estuvieron durante varios días encerrados, sin agua, sin luz, y cada día venía un terrorista a llamar a la puerta y les decía: convertíos o morid. Después de varios días en esta situación, el padre necesitaba asistencia médica porque estaba malo, y los terroristas les prometieron que les iban a dejar salir para ir a un hospital. Cuando salieron de su casa, un jefe terrorista señaló con el dedo a la niña pequeña, a su hija, y enseguida se la arrebataron de las manos a la madre. La madre lloró, se puso de rodillas, pero nada de esto sirvió. Le quitaron a su hija y llevan 5 meses sin saber de ella dónde está. Se la entregaron a este jefe terrorista y posiblemente pues ahora esté en su casa sirviendo como esclava. Pues increíble, ¿no? Este testimonio tan desgarrador de una madre que ha perdido a su hija de solo 3 añitos, de una familia que la ha perdido todo y que ahora están viviendo en un cuarto de apenas 6-7 metros cuadrados, en unas condiciones infrahumanas, y a pesar de todo eso no pierde la fe, sino que reza todos los días, nunca se olvida de pedir al Señor por su hija y de dar gracias a Dios por la vida. También me llamaba mucho la atención
el testimonio de una anciana de Sabija, vecina de los Yadar en un centro de refugiados. Estaba esta señora mayor, Sabija, de 100 años de edad, también del pueblo cristiano de Caracos, que había tenido que salir en mitad de la noche de su casa en brazos de su propio nieto, porque ella estaba impedida, no podía caminar. Y luego otro testimonio más de otra señora anciana, que era de un pueblo de las afueras de Mosul, de la llanura del Nínive, del pueblo de Karamles. Cuando llegaron los terroristas, huyó todo el mundo, menos la gente que estaba impedida, los enfermos, la gente mayor, los ancianos. Pues bien, esta señora, cuando llegaron los terroristas, no se enteró de que habían llegado los terroristas, porque no salía mucho de su casa, ¿no? Entonces, al día siguiente, salió de su casa y fue a la iglesia, como hacía habitualmente, para rezar y estar un rato delante del sagrario. Su sorpresa fue que llegó a la iglesia y estaba cerrada, con cadenas. Y por allí cerca se encontró con un terrorista del Estado Islámico que le dijo: ahora esto nos pertenece, os tenéis que convertir o os vamos a matar. Bueno, la señora pues se fue a su casa y al cabo de unos días reunieron a todos los ancianos y todos los enfermos que quedaban en el pueblo en un sitio, ¿no? Les convocaron allí, les reunieron allí los terroristas y les dijeron: convertíos o os vamos a asesinar. Pues bien, esta señora no se amedrantó y les dijo: estamos preparados para morir aquí y ahora. Entonces los terroristas les dijeron: convertíos al Islam, porque además que si morís, nuestra religión os promete que vais a ir al paraíso. Y esta señora le contestó: bien, nosotros somos cristianos, creemos en Jesucristo, en el amor de Dios, y creemos que podemos vivir el paraíso, el reino de Dios, ya aquí en la tierra. Así que no nos vamos a convertir. Si queréis, matadnos. Y los terroristas, al escuchar esto, no les mataron, les dejaron salir del pueblo y hoy están vivos. Y otro testimonio, por ejemplo, el de un sacerdote, el padre Hana Yayuki, que era de Mosul, un sacerdote anciano que llevaba 57 años como sacerdote en Irak, ya mayor, tendría que estar jubilado, sin embargo, pues ahora estaba atendiendo como otro más a los refugiados y él, bueno, pues había visto cantidad de gente morir asesinada en atentados con bomba. De hecho, su propio obispo, el de ahora no, el predecesor, el antecesor, Monseñor Rajo, había sido secuestrado y asesinado por una célula de terroristas islámicos. Y este sacerdote, pues a pesar de su edad, de su ancianidad, él seguía estando ahí con los refugiados, celebrando la Eucaristía, y nos decía: no sé por qué nos está pasando todo esto, por qué tenemos que sufrir tanto los cristianos aquí en Oriente Medio, en Irak, llevamos años, y encima ahora este duro golpe de tener que perder todo de la noche a la mañana. No sé por qué nos está pasando todo este mal, por qué la violencia, la muerte, la guerra, la verdad que es un sinsentido. Quizá Dios esté permitiendo todo esto para que los cristianos de Europa, de Occidente, que sí que tenéis libertad, despertéis de vuestra fe, porque durante mucho tiempo estamos muy preocupados de que se están perdiendo los valores cristianos y se está perdiendo la fe allí en Europa, en Occidente. Entonces a lo mejor Dios está permitiendo todo esto para que nos demos cuenta de lo que vale de verdad la vida, de el valor que tiene la fe, y vosotros despertéis y empecéis a vivir de verdad lo que significa ser cristianos.